Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos en un tema que, francamente, tiene a todos hablando y a mí con muchísima curiosidad por desgranarlo. El título lo dice todo: Demet y su ligue pillados, la venganza de Khan instantánea. Sí, así como lo escuchan. Vamos a poner el foco en esta situación que ha explotado en las redes sociales y que, sinceramente, parece sacada de una telenovela turca, pero es real. Prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle, a intentar entender qué pasó, las implicaciones y, por supuesto, la reacción de todos los involucrados. Antes de empezar con todo el salseo, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí nos encanta mantenerlos al día con todo lo que genera polémica y debate, y este tema, créanme, da para mucho. Así que, ¿quién es Demet? ¿Quién es Khan? Y lo más importante, ¿qué es este ligue que ha desatado una venganza instantánea? Bueno, para quienes quizás no estén tan metidos en el mundillo, Demet Özdemir es una actriz turca mega famosa, conocida por sus papeles en series que han conquistado corazones en todo el mundo. Y Can Yaman, otro actor turco que se ha convertido en un fenómeno internacional, con un carisma que rompe pantallas. Ambos han estado en el ojo del huracán mediático en más de una ocasión, y parece que esta vez la tormenta ha llegado con más fuerza. Lo que se ha rumoreado y, según las imágenes y los testimonios, se ha comprobado, es que Demet habría sido vista en una situación comprometedora con otra persona. Y no cualquier persona, sino alguien que supuestamente estaba en el círculo cercano de Can Yaman. Imaginen el escenario. La prensa turca, siempre al acecho, capturó el momento, y desde entonces, la bola de nieve ha crecido de manera exponencial. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Fue un desliz? ¿Una traición? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? La venganza de Khan, como la describe el título, sugiere una reacción inmediata y quizás calculada por parte de Yaman. ¿Qué tipo de venganza? ¿Una respuesta pública, una acción legal, o simplemente un distanciamiento? El instantánea del título nos da a pensar que todo ocurrió muy rápido, casi como una reacción impulsiva ante una noticia o una imagen. Vamos a desglosar la información que ha salido a la luz. Según los reportajes que hemos podido seguir, Demet fue fotografiada saliendo de un evento, y no sola. La compañía que la acompañaba levantó muchas cejas, ya que no era alguien con quien se la viera habitualmente en público, y menos de esa manera, que sugería una intimidad especial. Las fotos, la verdad, son bastante explícitas en cuanto a la cercanía y el aparente cariño que se profesaban. Ahora, ¿qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Pues bien, se rumorea que Demet y Khan tuvieron una relación en el pasado, o al menos, una conexión muy fuerte que nunca llegó a confirmarse oficialmente, pero que el público sí percibía. Es esa química en pantalla que a veces traspasa la ficción, ¿saben? Los fans siempre especulan, pero en este caso, parece que había algo más que pura química de actuación. Cuando las noticias de Demet con su nuevo acompañante se hicieron virales, la reacción de Can Yaman fue, según se describe, inmediata. Y aquí es donde entra la venganza instantánea. Se dice que Khan, al enterarse de la situación, habría reaccionado de una forma bastante drástica. Algunos reportes sugieren que tomó medidas para proteger su imagen pública o quizás para enviar un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Eso es lo que vamos a intentar descifrar. Podríamos estar hablando de una respuesta en redes sociales, como un unfollow masivo de cuentas relacionadas con Demet, o incluso un comentario velado en alguna de sus publicaciones. O quizás algo más físico, como una cancelación de proyectos en común o un distanciamiento profesional. La palabra venganza es fuerte y en el mundo de las celebridades, donde todo se magnifica, puede significar muchas cosas. Es importante recordar que en la mayoría de estos casos, lo que vemos es la punta del iceberg. Detrás de cada noticia, de cada foto, hay historias, hay emociones, y hay decisiones que no siempre salen a la luz. Lo que la prensa y las redes sociales nos presentan es a menudo una versión editada de la realidad, diseñada para captar nuestra atención y generar conversación. Analicemos las posibles motivaciones. Si Demet y Khan tenían alguna relación, por discreta que fuera, una infidelidad percibida, o simplemente el hecho de que ella estuviera con alguien más mientras él sentía una conexión, podría haber sido suficiente para desatar una reacción.
La venganza instantánea podría ser simplemente un mecanismo de defensa, una forma de decir, si esto es así, yo también puedo responder. Por otro lado, ¿y si la relación entre Emmett y Khan nunca fue tan seria como los rumores sugerían? Quizás era una amistad muy cercana, o un flirteo pasajero, y la reacción de Khan fue desproporcionada. En ese caso podríamos estar hablando de celos, de orgullo herido, o de una manipulación mediática para generar interés en su propia figura. Algo que me llama la atención de este tipo de escándalos es cómo el público se divide. Por un lado, están los fans de Emmett, que la defienden y aseguran que ella tiene derecho a su vida privada. Por otro, los fans de Khan, que lo apoyan y ven su reacción como justa. Y luego estamos nosotros, los observadores, intentando entender la dinámica, analizando las pruebas y formando nuestras propias opiniones. Las redes sociales en este tipo de situaciones se convierten en un campo de batalla. Comentarios, memes, teorías conspirativas, todo vuela. Y es fascinante ver cómo un evento, por pequeño que parezca en un principio, puede escalar hasta convertirse en un fenómeno global. Y el tercer implicado, el ligue de Emmett. ¿Quién es? Los rumores apuntan a diferentes nombres, y hasta que no haya una confirmación oficial, todo sigue siendo especulación. Pero independientemente de quién sea, su presencia en la vida de Emmett parece haber sido el detonante de todo este revuelo. Y claro, también está siendo analizado bajo la lupa. Una de las cosas que más me gusta de este tipo de vídeos es la oportunidad que tenemos de reflexionar sobre las relaciones, sobre la privacidad de las figuras públicas y sobre el poder de los medios. Vivimos en una era donde la información viaja a la velocidad de la luz, y donde cada detalle de la vida de una celebridad puede ser expuesto y analizado hasta la saciedad. Es crucial, sin embargo, mantener una perspectiva crítica. No todo lo que leemos o vemos es la verdad absoluta. A menudo hay intereses ocultos, agendas mediáticas y, por supuesto, la tendencia humana a crear dramas donde quizás no los hay. En este caso particular, la venganza instantánea de Khan es el elemento más intrigante. ¿Fue una respuesta calculada o un arrebato emocional? ¿Qué tan seria era su conexión con Emmett para justificar una reacción así? Y lo más importante, ¿cómo afectará esto a sus carreras y a sus futuras relaciones? Podríamos estar ante un simple malentendido amplificado por la prensa. O ante una historia de traición y represalias digna de una película. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, y quizás nunca la conozcamos por completo. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente ha puesto de nuevo a Emmett y Khan en el centro de la atención. Y mientras ellos lidian con las consecuencias, nosotros seguimos aquí, analizando y comentando. Porque al final del día, ¿quién no disfruta de un buen drama, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites del respeto? Y ahora, mis queridos espectadores, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos desgranado hoy. Hemos hablado de la supuesta relación o conexión entre Emmett Özdemir y Can Yaman, y cómo el descubrimiento de Emmett con otra persona ha llevado a lo que se describe como una venganza instantánea por parte de Khan. Hemos especulado sobre las posibles motivaciones detrás de esta reacción, el papel de los medios y las redes sociales en la amplificación del escándalo, y la importancia de mantener una perspectiva crítica ante la información que nos llega. Ha sido un análisis fascinante, lleno de preguntas y con muy pocas respuestas definitivas, lo cual, para ser honestos, es a menudo lo más entretenido. Porque nos invita a pensar, a debatir y a sacar nuestras propias conclusiones. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Su atención y su participación son lo que hacen que este canal sea posible y tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que la reacción de Khan fue justificada? ¿Piensan que Emmett actuó de manera correcta? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para finalizar, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, lleno de análisis, de chismes, de debates sobre el mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que les encanta estar al día con estas historias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.